Buenos días a todos. Buenos días a los hermanos, a los pastores, a los siervos de Dios y a todos los ministerios en el servicio de Dios. Os acogemos en esta segunda sesión de nuestra conferencia Build número 3. Vamos a seguir donde nos hemos parado en nuestra última sesión y vamos a mencionar y leer Hebreos capítulo 8. A propósito, estamos confirmando cada vez más que el primer pacto fue sustituido por el segundo, el nuevo pacto. Hemos mencionado que el nuevo pacto no es la continuación del antiguo pacto, como muchos lo creen, y creyéndolo siguen viviendo los dos pactos al mismo tiempo. Se someten un poco a las leyes del antiguo pacto y al mismo tiempo intentan servir al Señor bajo el nuevo pacto. Pero la palabra de Dios es clara. El nuevo pacto no es la continuación del antiguo pacto. A propósito, como lo he mencionado, el primer pacto paró y el segundo pacto empezó. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No es algo que fue añadido, no. El primero se paró y el segundo empezó. Mira, Hebreos capítulo 9, versículo 10. Después que el autor del libro de los Hebreos habló de los sacrificios bajo el antiguo pacto, la manera que se hizo según las ordenanzas relativo al culto a un santuario terrenal, dice, al fin, en el versículo 10, cuando habla de los dones y sacrificios, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Otra vez más, vemos algo nuevo que parecerá. Después, el fin del primer o antiguo pacto. El capítulo 11 de la epístola de Pablo a los romanos, vamos a leer el versículo 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Dios va a usar de este pacto para que los paganos sean salvos. Vamos a ver esto enseguida. Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Los escogidos han alcanzado y los otros fueron endurecidos. Los escogidos son los paganos convertidos y los endurecidos son los judíos que rehusaron de aceptar a Jesucristo como Salvador, Señor, como el Mesías prometido. Y Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Vemos cómo los judíos fueron endurecidos y a través de su endurecimiento, los paganos han encontrado la salvación. Los judíos han intentado de obtener la justicia por la ley, pero
no lo consiguieron. Pues claro, y han endurecido sus corazones. Mira el versículo 30, Romanos 9, versículo 30. Pues, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que es Jesucristo él mismo. Pues el pueblo de Israel finalmente ha sido utilizado para preparar la venida de Jesús. Dios los ha cegado para que no vean. Cuando el tiempo vino para que Jesús venga, la Biblia nos dice que Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Cuando el tiempo vino que Jesús dé su vida como un solo sacrificio para salvar los hombres y derramar su sangre en la cruz, los judíos rehusaron. Y vemos por qué Dios los ha cegado, por qué Dios los llevó a buscar la justificación por la fe. Es para que su plan de salvación se realice para los paganos. Su plan debía realizarse para la salvación de los paganos. Es lo que vemos en las Escrituras, pero no hay que preocuparse. En Romanos capítulo 11 vemos que Dios tiene siempre un plan de salvación para los judíos y juzgará Israel según su justicia. Romanos capítulo 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios no se olvidó el pacto con Israel. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero nosotros los paganos. Pero en cuanto a la salvación, son amados por causa de sus padres. Porque irrevocables son los dones y llamamiento de Dios. Hay puntos importantes en este texto. Vemos que una parte de Israel cayó en el endurecimiento, es lo que vemos aquí. Se volvieron enemigos del Evangelio a causa de nosotros, los paganos, que se convierten a Cristo. Pero la Biblia nos dice que también son amados a causa de sus padres según la elección. Es por eso que el apóstol Pablo dice que el llamamiento de Dios es irrevocable, pues Dios tiene un plan de salvación para Israel. En este momento, Cristo vino, endurecieron sus corazones, y Dios los dio oídos para no oír y ojos para no ver, hasta que la totalidad de los paganos entren, sean salvos, hasta el levantamiento de la iglesia, y después vendrá el momento en el que Dios llevará la salvación para el pueblo de Israel. Dios no rompió su pacto con Israel de ningún modo.
pero ha utilizado el pueblo de Israel para preparar la venida de Jesús. Es lo que la palabra de Dios nos dice, y cegándolos, estando sordos, impidiéndolos de entender, fue la salvación para los paganos. Pero Dios no olvidó los judíos. Habrá un tiempo para ellos. Dios guarda su pacto con ellos. Por eso, este tiempo es la dispensación de la iglesia para los paganos, con un pequeño número de judíos convertidos. La dispensación de la iglesia, y aquí es la dispensación de la ley, por un tiempo. Espero que es claro. A menudo nos preguntamos por qué Dios hizo un pacto con Israel antes de hacer un nuevo pacto con los paganos. ¿Cuál era el propósito? Después la caída de Adán y Eva, Dios ya tenía un plan de salvación para todos los hombres. Ya tenía este plan de salvación. Y sabemos, como la palabra de Dios nos enseña, pues para la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, la sangre debía ser derramada. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La palabra de Dios es clara. En Hebreos capítulo 9, 22, la sangre debía ser derramada. Nos podemos preguntar si cualquier hombre de cualquier nación podía venir y declarar que derramaría su sangre a la cruz para la salvación de los hombres. Cualquiera, donde quiera, de cualquier nación, podía presentarse y decir: ahí está, voy a ir a la cruz, voy a morir, mi sangre será derramada para vuestra salvación. ¿Quién hubiera creído? Mira Mateo capítulo 1, versículo 1, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Habla desde Abraham hasta Cristo. Vemos por qué Cristo no podía nacer de cualquier pueblo. No podía tener un pasaporte de cualquier país. Era imposible. Debía nacer por un milagro. Escúchame bien. Debía nacer por un milagro, nacido de una virgen, de la descendencia de un pueblo escogido y con quien estaba en alianza, un pueblo que tenía una historia con Dios. Cristo no podía venir de cualquier país, de cualquier nación. Debía venir de una nación con la cual estaba en alianza. Debía enviar los profetas para anunciar su venida. Los profetas que iban a anunciar su venida con todos los detalles. Estas son las razones por las cuales Dios tuvo un pacto con un pueblo y darle una nación. Dios debía dar leyes para conocer el pecado, para que los hombres se arrepientan y obtengan la salvación. Pero otra vez más, no cualquiera.
Era un plan extraordinario de Dios, un plan extraordinario de Dios desde Abraham. Una promesa, dos pactos, Israel y los paganos. De esa manera, Dios planificó para salvar la humanidad por completo, paganos, judíos como paganos. Debía establecer un pacto para mostrar el pecado en el corazón del hombre, tener un plan de salvación para él. Ahí entendemos por qué en el antiguo pacto era un modelo para el nuevo pacto. Si os acordáis, en la conferencia anterior hemos hablado que el antiguo pacto era solamente con los judíos, y que Dios ignoró las naciones, pero tenía un momento para atenderlos. Tenía un momento para llevar un plan para la salvación de todas las naciones, para la salvación de los paganos. Y para después haber cerrado los oídos para que no oigan, concerniente a los judíos, volver después del levantamiento de la iglesia y llevar la salvación a los judíos. Era un plan extraordinario de Dios. Nada más que entender que el antiguo pacto se hizo únicamente con los judíos debería ser suficiente para entender que no somos nosotros, los cristianos del nuevo pacto, bajo el régimen del antiguo pacto. Nada más que entender que el antiguo pacto era solamente para los judíos. Debería ser suficiente para nosotros, los cristianos del nuevo pacto, para no entrar bajo el régimen de la ley que fue hecha solamente para los judíos. Es importante de entender esto. Y entendiendo que es difícil para muchos de aceptar la luz de la palabra de Dios, porque es probable que hace años o decenios con prácticas del antiguo pacto, con sus leyes, sus obligaciones. Pero oro que el Señor pueda derribar los razonamientos, llevar nuestros pensamientos captivos en obediencia a Cristo, aceptar la palabra de Dios tal como es y entender por qué estamos bajo un nuevo pacto y que no estamos bajo el régimen de la ley, estamos exentos de toda ley. Esto no es tan evidente aceptarlo, pero cuando entendemos y tenemos la luz del Evangelio, cuando tenemos una cierta revelación del Evangelio, no solamente entender, pero que estemos excitados de vivir bajo el nuevo pacto, sin la presión, la obligación de la ley. Hay dos elementos importantes a considerar para entender esto. Hay primeramente los 10 mandatos. En segundo lugar, hay toda la ley levítica, dos formas de ley, los 10 mandatos y la ley levítica.
Intentaremos, pues claro, ver estos dos elementos, cada uno después del otro, y para confirmar que estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel no son para nosotros. ¿Me vayas a decir, mis hermanos, los 10 mandatos no son para nosotros? Voy a explicarlo, voy a mostrarlo. Estamos llamados a vivir los 10 mandatos, pero no de la misma manera que vivían los judíos. No porque estaban obligados y que había consecuencias, pero de otra manera posible para cumplir la justicia de los 10 mandatos. Cuando examino los 10 mandatos, y si podéis leer, porque los conocéis, sois siervos de Dios, pastores, yo veo que la ley de los 10 mandatos representa la vida ejemplar del cristiano bajo el nuevo pacto. Cuando lo leo, veo que hay una vida para los cristianos bajo el nuevo pacto, lo que el Señor nos llama a vivir. Es lo que veo en los 10 mandatos. Es el resumen de la descripción de la vida del cristiano bajo el nuevo pacto, excepto el día de reposo. ¿Por qué excepto el día de reposo? El día de reposo era la señal del nuevo pacto con los judíos. Es por eso. Por eso Jesús no se sometió al día de reposo, porque la palabra de Dios nos enseña de no someterse a la ley del día de reposo. Y por eso os he dicho que cuando miramos a los 10 mandatos, vemos la vida cristiana. Vemos la justicia, la santidad. Pues los 10 mandatos, excepto el día de reposo, era la descripción de la vida cristiana bajo el nuevo pacto. Miremos, Éxodo 31. Éxodo capítulo 31, versículo 16. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. El día de reposo para los judíos hacía parte del pacto que Dios hizo con ellos, pero cuando estamos en nuevo pacto, no estamos bajo el pacto, el primer pacto, el antiguo. El día de reposo no es para nosotros. Pues la vida cristiana, cuando la miro, su descripción es los 10 mandatos. Miremos, en Colosenses 2, la palabra de Dios es clara. Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que nadie os juzgue. ¿Por qué? Era la sombra de lo que ha de venir y la realidad está en Cristo. Es lo que está escrito aquí. La sombra de lo que ha de venir, la realidad está en Cristo.
Os pregunto, ¿los 10 mandatos fueron dados aquí? Pues claro, fueron dados para revelar el pecado. Pero en el corazón de Dios no fue dado para la vida bajo el nuevo pacto, cuya realidad está en Cristo. Y nuestra conversión nos hace capaces para cumplir la justicia de la ley. Finalmente, todo esto es con vistas a esto. Vemos que mismo los mandatos de Moisés fueron dados con vistas al nuevo pacto, porque no era posible para el pueblo de los judíos, bajo la ley, de obedecer a estas leyes bajo el antiguo pacto. No han podido obedecer a estas leyes, sin embargo, se las fueron dadas. ¿Por qué? Tenemos la posibilidad, ya veremos esto más tarde, tenemos la posibilidad de cumplir la justicia de la ley, obedecer a la ley, pero de otra manera, en otro espíritu, bajo otro régimen. Como si no existiera. La vida del cristiano bajo el nuevo pacto es la descripción de estas leyes. Pues, mismo si no existieran, el cristiano hubiera vivido como lo pide la ley. Eso es el poder del nuevo pacto y la debilidad del antiguo. El poder del nuevo pacto porque nos permite vivir los mandatos. Hablo de los 10 mandatos, no hablo de la ley levítica. Vamos a ver esto después. El nuevo nacimiento nos permite de vivirlo. Vamos a ver algo que es muy excitante. 2 Corintios 3:2. Es extraordinario. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estas leyes de los 10 mandatos fueron escritas en tablas de piedra. Fueron dadas a Moisés, escritas en tablas de piedra. ¿Esto nos dice algo? En el plan de Dios ya estaba previsto que estas leyes deberían estar escritas en el corazón del hombre bajo el nuevo pacto. Es un plan extraordinario. Estas tablas de piedra no representaban las leyes escritas en las tablas de los corazones de los cristianos bajo el nuevo pacto. Lo repito, Dios sabía que el pueblo de Israel no podía obedecer a estas leyes. Las han transgredido todas, pero se les dieron sin embargo. Les dio leyes imposibles de cumplir. Pero, sin embargo, se les dio. Era bueno para conocer el pecado, estamos de acuerdo. Pero también representaban la vida bajo el nuevo pacto, comprendiendo
que el antiguo pacto era un modelo de lo que iba a venir, un modelo de lo que iba a pasar en una nueva relación con Dios bajo el nuevo pacto. Dios tenía a la vista que esta ley sería escrita en el corazón de los creyentes, de los cristianos nacidos de nuevo, por el ministerio del Espíritu Santo, como Pablo lo dice. Y también un día después, el levantamiento para los judíos. El autor del libro de los Hebreos usa un texto en el antiguo pacto destinado al pueblo de Israel. Jeremías, vamos a leer, capítulo 31, Dios se dirige a su pueblo. Versículo 31. Versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Hablaba de este pacto? No. Esto es para los paganos. Hablaba de otro pacto con los judíos, el día en que reconocerán a Jesús, Salvador y Señor, y tendrán la misma experiencia que nosotros, los paganos, bajo el nuevo pacto, donde la ley debería estar escrita en los corazones. No habrá ninguna diferencia. Dios es justo. Versículo 31. He aquí vienen los días. Haré con la casa de Israel un nuevo pacto, no con la casa y con la casa de Israel y la casa de Judá. No como este pacto, no como este. No. Un nuevo, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Si no hace un pacto con sus padres como el pacto que hizo con ellos por la ley, y que este pacto no es para ello, hay otro. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fue yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. No habla de la iglesia, habla del pueblo de Israel. Y dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es el mismo texto que vemos en los Hebreos. ¿Por qué usa el mismo texto? Porque es la misma experiencia. No es el mismo momento, pero es la misma experiencia. Hebreos, capítulo 8, cuando habla, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Os acordáis? Pero en versículo 8, Hebreos 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Repite la misma cosa que en Jeremías capítulo 31. La misma cosa. Es extraordinario, de veras, es extraordinario. Este plan extraordinario de Dios
haciendo un pacto, una promesa a Abraham concerniente dos pactos, donde establece el primer en el libro de Éxodo capítulo 19, antes de la ley de los 10 mandatos, donde les avisa que los dará leyes para sellar el pacto que hace con ellos. Mira en Éxodo capítulo 19. Versículo 4 a 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas. Aquí ha entrado en la tierra prometido. Si guardáis mi pacto, pues si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En el capítulo siguiente, cuando baja de la montaña con las tablas de la ley, escritas en piedras, desde este momento hasta ahí es el antiguo pacto bajo la ley. Vamos a desarrollar un poco y a partir de aquí es el nuevo pacto con los paganos que hacen parte de la Iglesia de Jesucristo, incluido un pequeño número de judíos convertidos. Vamos a ver Romanos capítulo 5, porque la ley fue dada, lo entendemos muy bien, fue dada a causa de las transgresiones, es a causa del pecado para que sea revelado. Romanos 5, 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado no es condenable cuando no hay ley. Cuando vemos por la razón por la cual las leyes fueron dadas para que el pecado sea revelado. El capítulo 7, versículo 7. La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. El pecado debía ser revelado porque el pecado en el corazón del hombre le separaba de Dios y debía reconocer su pecado y que se arrepienta de su pecado y que obtenga el perdón de su pecado. Es por eso que el pecado fue revelado otra vez más para la salvación de la humanidad que estaba bajo el poder del pecado. Es por eso que hay que entender el nuevo pacto para entender la razón del antiguo. ¿Y por qué? Como hemos visto antes, la razón por la cual Dios debía elegir una nación y darle un país para que Él venga de la descendencia de un pueblo con el que estaba en alianza. Finalmente, ¿qué es lo que podemos concluir? El antiguo pacto no es como el nuevo pacto. ¿Es claro? El antiguo es un modelo. El nuevo es la realidad. Vamos a ver lo que se pasó a la cruz. Colosenses 2, capítulo 2, ya lo conocéis de memoria. Colosenses 2, versículo 14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y que trabajaba contra nosotros, no estaba a nuestro favor, no podía ayudarnos, podía solamente condenarnos, es por eso que la ley trabajaba contra nosotros. La eliminó clavándola a la cruz. Quiere decir que fuimos librados de estas leyes que nos condenaban y que trabajaban contra nosotros, y esto no podía ayudarnos de todos modos, porque la condenación siguió la desobediencia a la ley. Quiere decir que por el pecado, pues trabajaban contra nosotros. ¿Cómo fue clavada la ley? ¿Fue colgada a la cruz? Debemos entender lo que se pasó en el Espíritu con la muerte de Jesús, para entender las palabras del apóstol Pablo. Lo clavó a la cruz. ¿Qué es lo que quiere decir? Romanos capítulo 7, Pablo nos va a dar la respuesta. Pablo va a explicar la razón por la cual no hay que atarse a la ley, porque hemos sido liberados de esta ley. Ahí lo que Pablo va a explicar, y explicando esto, dice en Colosenses 2, versículo 14, que la ley fue clavada a la cruz. Se va a ver de qué manera, cuál es su argumento. Pablo habla en su calidad de judío, habla también para los cristianos que se enteraron de la ley, de los 10 mandatos, como vosotros y yo. Es igual. El que viene a Cristo, ¿qué es lo que tiene en su mano? La Biblia, 2 testamentos. Pues se entera de la ley, de los 10 mandatos, leyendo la Biblia. Pero debe entender todo lo que hemos hablado para situarse, para saber cómo vivir la vida cristiana bajo el nuevo pacto, pero hace frente en un sentido a los 10 mandatos. ¿Cuáles eran las únicas escrituras que había en el tiempo de Pablo? El Antiguo Testamento, es claro. No había más que el Antiguo Testamento. Es aquí a donde se refugiaron. Es de esa manera que querían conducirse de una manera o de otra. Déjeme decirle que el judaísmo en esta época era fuerte. Había una gran influencia del judaísmo dentro de la Iglesia de Jesucristo. Había una tendencia para morar en el régimen del antiguo pacto. Había esta tendencia. Vamos a leer el versículo 1, capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Subraya, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta para la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si el marido muere, es libre de la ley que la sujetada a su marido. Es claro. Es la enseñanza que damos hoy
de todas maneras. Sí. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero es grave lo que Pablo está diciendo, porque está hablando de esta ley natural de una manera espiritual. Va a tomar este texto, este ejemplo, y lo va a comparar de manera espiritual, escúchame, espiritualmente con la vida de un cristiano que mora bajo el régimen de la ley. Escúchame lo que digo. Es claro. Si el marido muere, es libre de la ley del marido. Es claro, lo enseñamos en la iglesia. Va a tomar el lado espiritual de la cosa. Así también vosotros, hermanos míos, va a hablar espiritualmente. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Habla por el cuerpo de Cristo, quiere decir por su muerte a la cruz. Para que podáis ser a otro. En la misma manera, hemos visto que esta mujer podía pertenecer a otro marido, a condición que muera su marido. La condición es la muerte que permite a esta mujer de casarse con otra persona, de liarse con otra persona. Vamos a ver lo que se pasó a la cruz. Lo que he dicho antes, que para entender que lo que Pablo dice, que la ley está clavado a la cruz, ahí hay que entender lo que se pasó en el Espíritu cuando Cristo murió. Es eso lo que hay que entender. Esto es peligroso a los ojos de Dios de morar bajo el régimen de la ley. No digo solamente peligroso, digo es grave. Así también con vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Hermanos y hermanas, quiero que vemos. Quiero que se pasó el día de nuestra salvación. La Biblia nos enseña que somos en realidad uno con Jesús. Es claro. Por nuestra salvación y nuestra fe en Jesucristo, nos hemos vuelto uno con Él. Que su muerte se volvió nuestra muerte, su resurrección se volvió nuestra resurrección. Ya que estábamos en Él cuando murió, estábamos en Él, pues su muerte es nuestra muerte. Por eso, el apóstol Pablo dice en el libro de los Gálatas, capítulo 2, fue crucificado con Cristo, que lo que quiere decir, estaba en Él en su muerte, estaba en Él en su resurrección. Es lo que dice, no soy yo que vivo, es Cristo que vive en mí. ¿Por qué? Porque ahora puede aprovecharse de lo que se pasó en la muerte de Cristo a la cruz, porque estaba en Él y nosotros estamos en Él, pues su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección. ¿Qué es lo que se pasó a la cruz? Sabemos que Jesús tomó la condenación que el pecado lleva por la ley. La condenación que el pecado lleva por la ley. Pero Cristo tomó sobre Él esta condenación
Y como estábamos en Él, en su muerte a la cruz, pues por su muerte estando en Él, no hay ningún vínculo entre nosotros y la ley. No hay ningún vínculo, no hay ninguna conexión desde ahora. Pues estamos muertos a la ley. Es claro. Ahora estamos muertos a la ley y esto nos permite ahora, porque somos muertos a la ley, de liarse con otro, y este es Jesucristo Él mismo. Se necesita un poco de luz. Se necesita un poco de luz. Por eso, si seguimos con el texto Romano 7:4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Dios, porque éramos uno con Él, no vamos a explicar, para ser a otro, para pertenecer a otro, el que resucitó de los muertos, para que podamos llevar fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Hay que terminar, hay que entender. Espero que va a ser una revelación para vosotros, pero ahora estamos libres de la ley. ¿No es suficiente? Libres de la ley, estando muertos a esto. Voy a explicar cómo somos libres, a la cual estábamos sujetos. La ley nos sujetaba. Éramos esclavos del pecado a causa de la ley. Gloria a Dios que Jesucristo tomó esta condenación. Pero ahora servimos bajo un régimen nuevo del Espíritu. El régimen nuevo del Espíritu. Esto es el régimen nuevo del Espíritu. Esto es el régimen de la ley. Es lo que dice aquí. Y no según la letra que fue vieja, que era vieja. Es claro. Absolutamente claro. Pues, el apóstol Pablo nos dice que estamos bajo un régimen nuevo y no bajo la ley que es vieja. Quiere decir, la ley. Es en este sentido que el apóstol Pablo dice que la ley fue clavada a la cruz. Clavada a la cruz. No tenemos ningún vínculo ni ninguna conexión entre nosotros y la ley. No existe más. Pero, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bajo la ley. Nuestra muerte con Él a la cruz nos retiró bajo el régimen de la ley, aunque nosotros no estábamos. Pero lo creemos por falta de luz, porque teníamos el Antiguo Testamento. No olvidemos lo que he dicho antes. La ley fue dada en el Antiguo Testamento para mostrar la vida cristiana bajo el nuevo pacto. Es el solo medio
¿Por qué Dios daría leyes que nadie pueda seguir? ¿Por qué? El caso es que finalmente los judíos y paganos, la ley será escrita en sus corazones, ahí para los paganos y aquí para los judíos, pues el contrato se adquirió. Cristo vino a morir para los judíos como para los paganos. Es extraordinario. Es extraordinario. Nos detendremos allí. Seguiremos en la próxima sesión. Oro que el Señor os ilumine. Es penoso ver los cristianos bajo el régimen de la ley, ser preso, ser esclavo de la ley promulgada no por Moisés, pero por muchos pastores hoy. Muchos siervos de Dios guardan el pueblo de Dios esclavo. Es triste, pero Jesús está en el trono. Jesús edifica su iglesia. El Espíritu está allí para iluminarnos, para liberarnos, para ser desatado de todo a fin de vivir una vida cristiana simple, cumpliendo la justicia de la ley. Que Dios os bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.